Por favor, acompáñenme a Juan 19. Juan 19, vamos a leer la segunda parte del versículo 25 hasta el versículo 27. Segunda parte del versículo 25 hasta el versículo 27 en Juan 19. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Esta tercera palabra es una palabra de cuidado en amor. El apóstol Pablo dijo: Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y en la cruz, el momento más difícil del Señor Jesucristo, de su inmenso dolor, Cristo también es nuestro ejemplo a imitar. Porque nuestro verdadero carácter es revelado no en medio de la prosperidad, no en medio de la bonanza, sino en medio de la dificultad y la adversidad. Es en medio de nuestro sufrimiento que tristemente tendemos a centrarnos en nosotros mismos, ponernos como víctimas y olvidarnos de los demás. Pero no así Cristo. Cristo, siendo el ejemplo perfecto de un hombre de fe, el varón perfecto, el varón que agrada a Dios, aún estando al borde de la muerte y crucificado injustamente, siendo justo y tratado como pecador y un malhechor, vio por las necesidades de los suyos. Y aquí Jesús en particular vio por el bienestar de su madre, en medio del inimaginable dolor de la cruz. Porque María, imagínense su madre, su hijo que ella concibió, María estaba mirando en intenso dolor el sufrimiento de su hijo. Pero ella no podía hacer nada para aliviarlo. Debía limitarse a contemplar cómo su hijo entregaba su vida voluntariamente en la cruz. Ya Simeón se lo había dicho antes a María, le había profetizado lleno del Espíritu Santo y le dijo en Lucas 2, le dijo a María: He aquí, hablando de Jesús, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho. Y una espada, diciéndole a María, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y esa espada estaba atravesando en ese momento el corazón de María. Ese momento había llegado. Pero el mismo Cristo, afligido en la cruz, se compadeció de su madre y cuidó de ella. Y lo hace mediante las palabras que le dice a su madre y luego a Juan, el discípulo amado. Primero se dirige a María y le dice: Mujer, he ahí a tu hijo. La cruz no era impedimento para que el Señor siguiera siendo Señor y dando órdenes en amor a sus discípulos, porque María también era un discípulo de él. Y mientras María veía cómo perdía a su primogénito mediante una muerte cruel, el mismo Señor le daba otro hijo de su propia voluntad. La Escritura nos dice que los hermanos de Jesús, aunque creyeron luego de su resurrección y ascensión, para el momento de la cruz no habían creído en Cristo. Es más, lo trataban de loco. ¿Sí? Además, no encontramos información acerca de José después de las narrativas de la infancia del Señor. Así que seguramente María para ese tiempo tenía unos 50 años. Era una viuda que necesitaba cuidado. Ella necesitaba cuidado en el sentido espiritual y físico, porque espiritualmente y físicamente se estaba quedando sin familia, requiriendo ese cuidado físico. ¿Sí? Y es particular que no le dice madre. Muy sabio. Lo mismo que pasó en Juan 2, ¿no? En las bodas de Canaán. Porque él, por medio de María diciéndole madre, no despectivamente, sino un término de respeto que miramos, Jesús instruyó claramente que la verdadera familia es la espiritual. Y eso es lo que Jesús establece aquí en este pasaje, porque los lazos del pueblo de Dios son más fuertes que la relación natural con su familia de sangre. Y ese es el caso de nosotros. Tenemos familias
de sangre, pero nuestro vínculo espiritual es aún más fuerte porque es el que va a permanecer. El Señor dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y una escena muy particular, definitiva, en este asunto que nos instruye mucho es Mateo 3, 31 al 35, cuando sus hermanos, incluso María en ese momento iniciando el ministerio de Jesús, van a buscarlo. Miren lo que dice Marcos, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a todos a los que estaban alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los que hacen la voluntad de Dios son los hermanos y las hermanas y la madre de Jesús. Es por eso que Jesús nunca se refirió a María como su madre, sino como mujer. Jesús dejó claro que por encima de ser su hijo en la carne, era su Señor y el único que podía darle salvación de sus pecados también a María. Ella también necesitaba perdón. Es por ello, por lo que Jesús también corrigió un malentendimiento de María como su madre, ¿sí? Y eso lo vemos claramente en las Escrituras. Lucas 11:27 dice esto, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que tú mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué falta hace hoy entender y obedecer estas palabras de Jesús a muchos que hoy idolatran a María, le rinden culto y ponen esperanza en ella como si ella pudiera salvarlos? Pero el Salvador es uno, es el Señor Jesucristo. Pero quien estaba en aquella cruz no era María, sino su Salvador. Quien estaba en aquella cruz no era María, sino su Salvador Jesucristo. Solo aquel que tomó los pecados del mundo en esa cruz. Es aquel que puede salvar de la muerte y la condenación eterna. Pero volvamos a lo que el Señor le decía a María. Jesús no solo le estaba dando un hijo, le estaba dando una orden amorosa para que tomara a Juan, el discípulo amado, como a su propio hijo, amándole como una madre. Y María, como discípulo que también era del Señor Jesucristo, obedeció y lo adoptó como hijo. E inmediatamente Jesús habla a Juan, el discípulo amado, y le dice, he ahí tu madre. Nuevamente es una orden amorosa y no gravosa para Juan. Dos órdenes tenemos allí. Qué privilegio poder acoger en la propia casa y asumir el cuidado de la madre del Hijo de Dios. Jesús, en medio de su hora de gran sufrimiento, expresa aquí su amor por su madre, proveyéndole el cuidado físico y espiritual que ella necesitaba. De la misma manera, Él sigue proveyéndonos hoy el cuidado a nosotros, sus ovejas. Él cuida de nosotros hoy. Y vemos que Juan, como un verdadero discípulo, también obedeció la voz de su Señor y desde esa misma hora acogió a María en su casa. Hermanos, si hoy Jesús nos dijera que acogiéramos a María en nuestras casas, creo que no sería muy difícil para nosotros aceptarlo. Sin embargo, tristemente cuando nos recibimos y no amamos a nuestros hermanos de la manera que Cristo nos enseñó, estamos desobedeciendo su mandamiento. El Señor nos dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y para terminar, hermanos, aquí tenemos tres palabras de enseñanza, o tres enseñanzas para nosotros en estas palabras. Primero, Jesús tomó cuidado de María, su madre, en la carne y le proveyó la protección física, honrándola como lo demanda Dios que hagamos con nuestros padres y así cumpliendo la ley de Dios. Debemos ser misericordiosos y compasivos con ellos, mirando por sus necesidades físicas y honrándoles
como Cristo lo hizo con María. Otra enseñanza es que ahora en Cristo todos somos hermanos y hermanas, hijos de un mismo Padre. En ese amor que Cristo demostró al morir por nosotros en la cruz, debemos amarnos los unos a los otros según su ejemplo, es decir, dando toda nuestra vida. Y por último, y en esto nos gozamos, hermanos, infinitamente, en medio de su gran sufrimiento en la cruz, Cristo mostró su carácter misericordioso y compasivo. Y podemos hoy tener la certeza que Cristo es fiel y siempre suple todas las necesidades de su pueblo. Sigamos meditando en estas palabras, hermanos.